Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, hoy les traigo una nueva charla, un nuevo video. En este caso, sobre la figura de alguien que yo admiro muchísimo, que es Manfred McNiff. Eh, Esta persona ya hace muchos años empezó a pensar de una forma muy diferente, ¿sí? Realmente distinta a lo que era la corriente, digamos, normal de la economía, de la sociedad en aquella época, ¿sí? En ese sentido fue muy valiente y muchas de las cuestiones que hoy hablamos sobre relacionadas a la sostenibilidad, que por ahí ahora están más en boga, que por ahí ahora ya están más desarrolladas, que se estudian en universidades, que hay cursos, que hay libros. Cuando él empezó a hablar de esto, realmente no estaba tan desarrollado todas estas temáticas. Y de hecho, muchas de las cosas que hoy día se hablan tienen que ver con gran parte de su pensamiento. Así que bueno, sin más dilación, vamos a comenzar quizás con una breve introducción sobre quién fue Manfred Max Neff. Bueno, como ya un poco les adelantaba, fue un economista, un intelectual y ambientalista chileno, ¿sí? Nacido en 1932, fallecido en el 2019. También se presentó a las elecciones presidenciales de su país como candidato al movimiento ecologista y en 1983 fue galardonado con el Right Livelihood Award. Como siempre, disculpen la pronunciación, ¿sí? Que es considerado este premio como el Nobel Alternativo de Economía. Eh, es curioso porque Max Neff seguía digamos, una vida en principio que iba a ser una vida estándar en una empresa de primera línea, ¿sí? Entre comillas, como la empresa petrolera Shell. Y nada, digamos, hacía presagiar cuando él era joven de que después se dedicaría a la economía social y al ambientalismo, al desarrollo sostenible. Bueno, sin embargo, a mediados de la década del 50 decidió darle espalda a este tipo de industrias y centrarse en los países en desarrollo. Como decía, bueno, sus actividades le valieron ser merecedor de este premio, de este Nobel alternativo, y entre las causas por las cuales se le dio fue por revitalizar las comunidades pequeñas y medianas, impulsando la autoconfianza y reforzando las raíces del pueblo, ¿sí? Por supuesto, dentro siempre de la sostenibilidad. Esto lo agrego yo, esto último. Eh, bueno, los trabajos de Max Neff aportaron numerosos conceptos nuevos relacionados con la economía, como la teoría del desarrollo a escala humana, ¿sí? O la economía descalza. Gobiernos como los de Canadá y Suecia reclamaron su asesoramiento en el campo del desarrollo sostenible, cuestiones que por supuesto hizo y que pudo, digamos, de alguna forma siempre compatibilizar con su docencia universitaria. Bueno, su legado incluye una crítica profunda a los modelos económicos que priorizan el crecimiento del PBI sobre el bienestar humano y ambiental, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar todo esto. Siempre abogó Max Neff por un enfoque más humano y, bueno, y sostenible de la economía, ¿no? Y dejó, por supuesto, una huella, es lo que yo les decía al comienzo, ¿sí? Que hoy muchas de las cosas que estudiamos fueron inspiradas en pensamientos de él y en teorías de él. Y yo me animaría a decir, bueno, obviamente, que fue uno de los padres de la economía ecológica, ¿sí? A todos los que le guste la economía y a los que no les guste también, pueden buscar manuales, resúmenes sobre qué es la economía ecológica, ¿sí? Eh, Realmente es algo serio, algo fundado, que después lo vamos a desarrollar en algún video, ¿sí? Bueno, él contribuyó a varias cuestiones de esta disciplina. Bueno, vamos a empezar, digamos, después de esta breve introducción, eh, con los diferentes capítulos que preparé para compartir con ustedes, ¿no? Bueno, por ahí ahora sí entrando más en detalle, Arthur Manfred Max Neff
Nació en la ciudad chilena de Valparaíso el 26 de octubre de 1932. Sus padres eran emigrantes alemanes que habían llegado a Chile tras la Primera Guerra Mundial. ¿Mm? Bueno, la influencia de sus progenitores fue muy importante. Su madre, Magdalena Sophie Neff, le legó su interés por la música y la educación humanística, ¿no? Mientras que su padre, economista, fue fundamental, eh, digamos, para que él de alguna forma se enfocara en sus estudios económicos. Y sobre todo enfocado a las comunidades. Bueno, Manfred cursó la etapa secundaria en el Liceo de Aplicación, que entonces era considerado uno de los centros más importantes de Chile, ¿no? Y luego ingresó en la Universidad de Chile, donde obtuvo la licenciatura en Economía. Bueno, el rendimiento de Max Neff fue sobresaliente y cuando terminó la universidad, a los 21 años, comenzó a trabajar en la empresa Shell, ¿no? Una de las petrolíferas más importantes del mundo. Eh, Dice que al principio sintió un orgullo por poder ingresar a esta empresa y por el desempeño que venía teniendo. Y bueno, y todo parecía prometerle una vida, digamos, desde lo económico y profesional sobresaliente, ¿no? Dentro de esta empresa, con su título universitario, etc. Sin embargo, en 1957, cuando él tenía 25 años, ahí es donde el rumbo de su vida cambia totalmente. Eh, Él ha contado cómo fue, ¿no? Dice que, bueno, ya ha pasado unos años que estaba, 4 años pasado, que ya estaba en la empresa La Shell. Una vez se encontraba en su sala de estar, escuchando la primera sinfonía de Brahms, y al llegar al segundo movimiento, tuvo la sensación de que Brahms le preguntaba, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿O qué haces con tu vida, ¿no? Dice que a partir de, bueno, de ese momento, McNiff abandonó el puesto de la Shell y bueno, y empezó a mostrar un creciente interés en el desarrollo económico de las pequeñas comunidades. En 1961 aceptó un puesto como profesor de la Universidad de California, en Berkeley, y en esta institución se unió a las protestas, bueno, desarrolladas por los estudiantes contra la participación estadounidense en la guerra de Vietnam. Bueno, también durante los siguientes años hizo varios trabajos para agencias de la ONU, como la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, así como para la OEA, ¿sí? La Organización de Estados Americanos. Bueno, con respecto a sus trabajos en Latinoamérica, eh, justamente se enfocó en las comunidades pobres, porque claro, él vio que las estructuras sociales, las estructuras económicas, siempre perjudicaban a las clases bajas, ¿sí? Latinoamericanas. Y bueno, se propuso justamente estudiar estas comunidades, convivió con campesinos de Perú, también hizo trabajos en Minas Gerais, en el estado brasileño, desarrolló iniciativas para revitalizar a estas comunidades, y bueno, por supuesto esto después lo plasmó en diferentes escritos, ¿no? De sus viajes, de sus experiencias, de lo que él observaba y de lo que puso también en práctica en estas comunidades, ¿no? En 1973, Max Neff regresó a Chile para ejercer como profesor universitario. Sin embargo, a finales de ese año se produjo el golpe de Estado, ¿sí? Encabezado por Augusto Pinochet. Con la dictadura esta implantada, Magnif se convirtió en una figura incómoda, ¿no? Justamente por sus trabajos, sus diferentes trabajos con la pobreza en Latinoamérica. Y esto lo hacía como sospechoso, ¿no? Así que, bueno, él partió al exilio, fue concretamente a Argentina, ¿sí? Justamente. Allí empezó a trabajar en la Fundación Bariloche, que es una institución que justamente impulsa la investigación científica, ¿no? En las matemáticas, en los recursos naturales, también incluso en la música.
Eh, bueno, ahí realizó el estudio Los límites de de la pobreza, en el que presentó el llamado modelo Bariloche, que quería ser como una alternativa a los límites del crecimiento del Club de Roma, ¿sí? Que fue un informe del Club de Roma bastante conocido, ¿no? Bueno, en 1983 obtuvo el denominado, como yo les decía, el premio Nobel Right Livelihood Award, bueno, justamente por su trabajo con las comunidades latinoamericanas, ¿no? Eh, McNiff regresó en 1985 a su país natal, a Chile, bueno, con el propósito de poder intervenir y presentar otras alternativas a lo que estaba sucediendo allá. En un primer momento ingresó en un partido político existente, que era la Intransigencia Democrática, pero en 1988 decidió fundar su propia agrupación, que era Consenso Democrático. Eh, bueno, tras la caída, digamos, del régimen de Pinochet, Magni fue nombrado rector de la Universidad Bolivariana en 1991. En este cargo se mantuvo hasta 1994. Después ocupó también bueno, el mismo puesto en la Universidad Austral de Chile hasta el 2002. Eh, es interesante porque Magni presentó su candidatura a la presidencia de Chile en 1993 y lo hizo como candidato independiente, ¿sí? Dentro de la lista del movimiento ecologista. Fíjense qué interesante, ¿no? Esto, ¿no? Bueno, en Argentina y otros países no ha habido partidos políticos de estas características, ¿no? Bueno, y justamente Magnifa obtuvo el 5,55% de los votos, el cuarto lugar, ¿sí? Estas fueron las elecciones que, bueno, que ganó Eduardo Frei. Es interesante que, bueno, a lo largo de estos años también fue miembro del Consejo Asesor de los gobiernos de Canadá y Suecia, ¿no? Para el desarrollo sostenible. Bueno, el puesto de rector de la Universidad Austral lo abandona en el 2002, eh, aunque continuó vinculado a la Universidad Austral, dando clases, bueno, conferencias, y era el responsable de economía de la institución. También en sus últimos años formó parte del World Future Council, además de pertenecer a la Academia Europea de Artes y Ciencias y a la Academia Leopold Kohr, bueno, la Academia de Ciencias de Nueva York y el Club de Roma. ¿Mm? Bueno, Magni falleció en Valdivia, ¿sí? En Chile, el 8 de agosto del 2019. Así que, bueno, aparentemente fue por un cáncer de origen desconocido. Bueno, así que ahora vamos a entrar de lleno en las principales ideas, ¿sí? Ante todo, aclarar que McNiff es un pensador gigante, ¿sí? Yo le tengo una profunda admiración. eh, Tiene muchas cuestiones. Yo voy a tratar de abordar las principales, pero por ahí se me pueden escapar muchas otras, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, él fue un gran crítico del neoliberalismo, del globalismo, ¿sí? Y del gigantismo de las sociedades, ¿sí? Siempre abogó por las comunidades pequeñas, ¿sí? Eh, y que, digamos, el centro de la vida humana debía estar ahí. ¿Mm? Lo vamos a ir viendo ahora en la medida que vayamos viendo todas las demás ideas de él. Como le decía, fue un gran crítico de lo que fue la globalización. Tiene bastantes estudios donde se dedica a derribar los mitos de la globalización. Y, por supuesto, del neoliberalismo cuando fue llevado a la práctica, ¿sí? A mí me gustaría leerles, aunque por ahí no soy el mejor lector, pero leerles una parte, acá tengo un libro de él, Economía Herética, ¿sí? Donde hay varios ensayos y escritos de él muy interesantes, ¿sí? Son 35 escritos a lo largo de su vida sobre diferentes temas. Pero hay una parte que me parece fundamental para entender esto de la crítica al neoliberalismo y al globalismo.
Si me permiten, se las voy a leer, ¿sí? Son 2 o 3 párrafos. Miren, empieza, se llama El mundo en rumbo de colisión. Que dicho sea de paso, esto no solo lo pueden encontrar en su libro, sino también en algunos videos que están en YouTube, ¿sí? Bueno, en el mismo momento en que la FAO informa que el hambre está afectando a 1.000 millones de personas y valora en 30.000 millones de dólares la ayuda necesaria para salvar todas esas vidas, la acción concertada de 6 bancos centrales, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Canadá, Inglaterra y Suiza, inyecta 180.000 millones de dólares en los mercados financieros para salvar a bancos privados. Y si ello fuera insuficiente, el Senado de Estados Unidos aprueba que se agreguen 700.000 millones de dólares más. 2 semanas más tarde se aprueban otros 850.000 millones. Ello no siendo suficiente, el paquete de rescate ha continuado creciendo hasta alcanzar en la actualidad, octubre del 2009, una estimación de 17 trillones de dólares. Claro, él está hablando acá, para poner en contexto, lo que fue la crisis del 2008, ¿sí? Con la caída del Lehman Brothers en Estados Unidos, bueno, la crisis financiera del 2008, de las hipotecas subprime, bueno, todo el problema que trajo esta crisis del 2008, ¿no? Seguimos. Frente a una situación como esta, nos enfrentamos, como sugiere Alba Rico, a 2 alternativas: ser demagógicos o ser realistas. Si sostengo, invocando la ley de la oferta y la demanda, que en el mundo hay mucha más demanda por PAM que por operaciones de cirugía estética, y mucho más de alivio de la malaria que de vestidos de alta costura. Si sugiero un referéndum que pregunte a los ciudadanos si prefieren destinar las reservas monetarias para salvar vidas o salvar bancos, se me acusará sin duda de ser demagógico. Si por el contrario acepto que es más urgente, más necesario, más conveniente y más provechoso para todos impedir la quiebra de una aseguradora o de una institución bancaria que dar de comer a millones de niños y socorrer a las víctimas de un huracán o curar el dengue, se dirá que soy realista. Ese es el mundo en el que estamos. Mundo acostumbrado a que nunca hay suficiente para los que no tienen nada, pero siempre hay suficiente para los que lo tienen todo. Bueno, impresionante, ¿no? La verdad, impresionante. Bueno, vamos a pasar a otra de sus ideas, de su teoría, de sus comentarios sobre la actualidad. En este caso, otro de sus focos ha sido la crítica a la teoría económica, digamos, clásica, ¿sí? Y él ahí ha propuesto un nuevo paradigma, ¿sí? Económico. Pero básicamente él, como les decía, hace una crítica a la teoría económica de los autores clásicos como Adam Smith, David Ricardo y todos sus sucesores, ¿sí? Hasta la actualidad. Y básicamente es lo que va a decir que estas teorías son para justificar el statu quo, ¿sí? Y proteger a los poderosos, digamos, en sus intereses. ¿Mm? Va a marcar esto de que esta teoría del goteo, ¿sí? De que la riqueza de los poderosos gotea hacia las clases bajas, en realidad es totalmente opuesta, que desafía la ley de la gravedad, porque en realidad gotea hacia arriba, ¿sí? Es una metáfora que a veces va a utilizar en sus charlas, en sus conferencias, en sus escritos. Y va a decir algo que es muy interesante, que la economía, la teoría económica actual y desde los comienzos de la teoría económica clásica no es científica. No es científica porque insiste en las mismas teorías a pesar del fracaso, ¿sí? Que se constata en todo el mundo a lo largo del tiempo. Y, entre otras cosas, también va a decir que se sigue utilizando la teoría del siglo XVII, digamos, para los fenómenos actuales, cosa que, por ejemplo, en todas las demás ciencias no ha sido así, ha ido evolucionando, ¿sí? Las teorías de cada una de las ciencias. Él va a reivindicar otro tipo de economistas, ¿sí? Que han quedado ocultos, silenciados, ¿sí?
y por ahí va a empezar, por ejemplo, por Leonard de Sismondi, eh, ¿sí? Un economista eh, ya de hace bastante tiempo, ¿sí? Eh, que fue uno de los primeros en señalar las contradicciones del capitalismo, ¿sí? Cómo el capitalismo, que bueno, justamente después tomarán otros pensadores socialistas, ¿sí? Pero fue uno de los primeros en señalar estas contradicciones, eh, la creciente desigualdad que va generando, ¿sí? Bueno, las crisis económicas que suelen suceder, bueno, y que va a ser muy crítico de dejar el mercado, digamos, totalmente a su libre albedrío, ¿no? Va a proponer cierta regulación estatal. Bueno, eh, así que él hace una crítica muy fuerte. Y hay algo que va a poner mucho énfasis, que va a ser Manfred McNiff en este caso, que va a ser su crítica al Producto Bruto Interno, al PBI, a este indicador, ¿no? ¿Por qué va a ser una crítica muy fuerte? Porque es el indicador, bueno, que hoy día se utilizan los economistas, digamos, tradicionales, por ejemplo, para decir cuándo un país está creciendo, cuándo no, o para comparar diferentes países, etcétera. Se utiliza muchísimo este indicador, ¿no? El Producto Bruto Interno, el PBI. Pero él va a decir algo que es importantísimo, que el PBI esconde un montón de cuestiones que son realmente preocupantes. Por ejemplo, si hay un accidente en una ruta, van a aumentar, digamos, los servicios de hospitales, van a aumentar los servicios de mecánico, van a aumentar toda una serie de cuestiones que va a hacer crecer el PBI. Sin embargo, ese accidente no es algo bueno, es algo muy malo. Si hay un terremoto, también va a aumentar el PBI, ¿sí? Por todo el trabajo que va a generar para poder paliar los efectos de un terremoto. Pero es algo bueno que haya un terremoto. Si hay una guerra, si hay una guerra es buenísimo, ¿no? Porque también aumenta el PBI, ¿sí? Las industrias armamentísticas se disparan, el valor de sus acciones, se genera un montón de trabajo, ¿sí? Se destruyen ciudades, pero entonces después hay que construirlas. Y ahora la pregunta, vuelvo a la misma pregunta, ¿esto es bueno? ¿Sí? Que haya más cárceles, ¿sí? En una sociedad donde aumentan los servicios, entre comillas, ¿sí? ¿Eso es bueno? Que las industrias farmacéuticas suba el valor de sus acciones porque venden más medicamentos y por lo tanto al vender más y producir más aumenta el PBI. Pero sin embargo nos está hablando de una sociedad medicalizada que necesita ser medicalizada. Eh, entonces, el PBI es un indicador con el cual hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Eh, Sería importante, y de hecho hay otros indicadores para medir el bienestar de la gente. Eh, También va a señalar que, claro, en el PBI, como estamos viendo, solo existe la suma, nunca la resta, porque habría gastos o cosas, cuestiones, que habría que restarlas, no sumarlas, ¿no? Por eso McNiff empieza a hablar del crecimiento cualitativo en vez del crecimiento cuantitativo. ¿Mm? Bueno, justamente relacionado con esto que acabamos de decir, en los años 90, McNiff va a proponer el tema de la hipótesis del umbral, ¿sí? Lo que va a decir es que las sociedades necesitan, en cierto sentido, o muchas sociedades necesitan crecer justamente su PBI, si se quiere, pero ya pasado cierto umbral, justamente, mayor crecimiento del PBI no trae mayor calidad de vida, ¿sí? Al contrario, incluso puede disminuirla, ¿sí? Esto lo va a analizar a través de diferentes variables que tienen que ver, bueno, con la vida humana, ¿sí? Es muy interesante también toda esta cuestión, ¿no? Siempre también, que también lo va a señalar en otros escritos, hay que ver qué tipo de desarrollo y de crecimiento, ¿sí? Hay países que pueden crecer hacia hacia un determinado tipo de sociedad y otros hacia otra.
¿sí? Uno puede hacer crecer el PBI justamente talando un bosque, ¿sí? Convirtiendo una selva en un campo. Pero hay que estudiar si eso realmente nos estamos comiendo el capital, ¿sí? Que tenemos como país o como sociedad, o si realmente estamos produciendo riqueza. Por eso, él va a cuestionar todas estas cuestiones, ¿sí? Estos asuntos. Bueno, y va a proponer un nuevo tipo de economía, que va a tener 5 postulados fundamentales y un principio valórico irrenunciable. Se los leo, ¿sí? Esperen que lo tengo acá, en este libro, que está mejor, bueno, que lo que yo anoté. Está más claro. Bueno, los 5 postulados son los siguientes. A. La economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. B. El desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. C. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. D. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. E. La economía es un subsistema de un sistema mayor y finito, la biosfera, y por lo tanto el crecimiento permanente es imposible. Y el principio valórico irrenunciable o principio moral es: ningún interés económico puede bajo ninguna circunstancia estar por sobre la reverencia por la vida. Así que bueno, realmente si uno se pone a pensar un poco, son cuestiones de sentido común, pero cuán lejos ha quedado, ¿no? El sentido común en nuestro mundo. Así que bueno, también en algún momento va a decir en alguna conferencia o va a agregar que lo que tenemos hoy es exactamente lo contrario a todo lo que acabamos, ¿no?, de decir, ya que todos estamos al servicio de la economía y no la economía al servicio nuestro. Bueno, otra de las cuestiones que Magnif abordó es el tema de las necesidades humanas básicas, justamente en pos de buscar una mejor sociedad que estuviera basada en como decíamos, en un desarrollo cualitativo y no cuantitativo, ¿sí? Enfocarse en las personas y no en los objetos. Entre las obras justamente más importantes que se encuentran de él está La economía descalza y Desarrollo a escala humana. Allí él hace una medición de las necesidades clasificables de todos los seres humanos, sin importar su cultura o el periodo histórico en el que hubieran vivido. Masniff dividió estas necesidades en 9 categorías: subsistencia, protección, afecto, comprensión, participación, creación, recreo, ocio, identidad y libertad. Además, añadió una décima, la trascendencia, que, bueno, Magniff consideraba, por otras cuestiones que, bueno, que después se pueden profundizar, que tenía que estar como independiente de las demás, ¿no? Todas estas necesidades justamente eran las que nos permitían, o nos permitirían, medir el grado de felicidad de cada comunidad, ¿sí? Basándose justamente si estaban cubiertas y en qué medida estaban o no cubiertas, ¿no? Y justamente ponían en tela de juicio, digamos, de que no siempre el desarrollo económico es garantía de felicidad de las personas, ¿no? Y que, bueno, como recién dijimos, a veces el gran desarrollo económico, sin tener en cuenta muchas otras cuestiones, podía traer problemas de soledad o de alienación, ¿no? Justamente cuando la persona por ahí solo era considerada por su valor económico y no por sí misma. Bueno, y otro aporte de Macniff ha sido el indicador
Ecozone. Ecozone, que vendría a ser persona ecológica, pero bueno, por sus siglas en inglés queda como Ecozone, Ecological Person, eh, es un indicador que mide la cuota de consumo de energía de un ciudadano que satisface de manera sensata sus necesidades sin marginar la de nadie, ¿sí? Es un indicador referido a la disponibilidad de energía y al mismo tiempo a su justa distribución. Bueno, y en ese sentido concluía que los ecozones son mucho mayores en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Entonces, más que buscar reducir la población del sur, lo que él decía que era crítico buscar disminuir los ecozones en el norte, ¿sí? Porque, bueno, había un pensamiento, bueno, que todavía existe y está dando vueltas por ahí, de que hay que reducir la población del sur, ¿no? Eh, Sin hacer, digamos, referencia al desproporcionado consumismo eh, del hemisferio norte, ¿sí? Así que bueno, este fue como otro indicador que él desarrolló. Después hay otro tema muy interesante que él desarrolla, que es la diferencia entre conocer y comprender. Él va a decir que el hombre actual ha acumulado mucho conocimiento, ¿sí? Mucho conocimiento, el desarrollo de la técnica, el desarrollo de la ciencia. Es impresionante el conocimiento que ha acumulado. Sin embargo, eh, él va a hacer una distinción y va a decir que en realidad comprendemos muy poco. Él va a dar un ejemplo él dice que es uno de sus ejemplos preferidos, que es, por ejemplo, nosotros podemos eh, hablar del amor a través de estudios psicológicos, sociológicos, bioquímicos, antropológicos, ¿sí? Sin embargo, para comprender eh, la cuestión del amor, eh, hay que estar enamorado o haber estado enamorado, ¿sí? Si no hemos pasado por eso, difícilmente comprendamos, ¿sí? Lo que es el amor, aunque sepamos todo sobre el amor, digamos, ¿sí? Esta distinción entre conocer y comprender, que se puede dar después en muchos otros ámbitos y cuestiones, ¿sí? Bueno, finalmente vamos eh, llegando a la última parte de esta charla. Por ahí repasar libros de, de McNiff, los más conocidos, más importantes. Y bueno, no se puede, podemos empezar por Desarrollo a escala humana, es una de sus obras más influyentes. Eh, Ahí justamente habla de esto que hablamos o que dijimos anteriormente, que es el tema de la satisfacción de las necesidades humanas, ¿sí? De manera sostenible. Lo que habíamos hablado de estas necesidades, como era la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, ¿sí? La participación, bueno, cosa que ya dijimos con anterioridad, lo desarrolla muy bien, cuáles son las formas de satisfacer, ¿sí? Estas necesidades para que, digamos, el ser humano se pueda realmente acercar al bienestar, ¿no? Otra de sus obras fundamentales es Economía Descalza, que está basado en sus experiencias de trabajo en las comunidades empobrecidas de América Latina, donde, bueno, también se critican los modelos económicos tradicionales y, bueno, y de alguna forma aboga por una economía que priorice el bienestar humano y ambiental por sobre el crecimiento económico, ¿no? Otro libro, bueno, que a mí me ha gustado mucho es con La economía desenmascarada, que acá justo lo tengo, ¿sí? Subtítulo Del poder y la codicia a la compasión y el bien común. Este está escrito en coautoría junto con Philip Smith, ¿sí? Un libro interesantísimo,
interesantísimo que tendrían que leerlo todos los economistas para que aparte de tener, digamos, el estudio y el conocimiento de la economía y los teóricos clásicos, puedan plantearse muchas otras cuestiones, ¿sí? Y otros economistas que han quedado en el olvido y bueno, y también ver una crítica sobre los cimientos de muchas de las cosas que se estudian en la universidad. Este libro, bueno, junto con la economía ecológica, que es algo que después lo vamos a ver, ¿no? Que ya se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, en las últimas décadas, y forma una disciplina muy importante. Pero bueno, como decía, La economía desenmascarada, un libro espectacular, lindísimo. Bueno, después la economía herética, ¿sí? Que este es el conjunto de ensayos de Manfred a lo largo de su vida, de muchos de sus escritos más importantes o resúmenes de conferencias. Muy interesante si uno quiere tener una visión de conjunto, digamos, ¿no? Como para iniciarse en el estudio de Max Neff. Después hay otro libro muy interesante que es La dimensión perdida, donde Manfred McNiff, a través de reflexiones, de paseos por su casa, bueno, digamos, y basándose también en filósofos de la antigüedad y estudiosos de la actualidad, ¿sí? Bueno, analiza cuál es el, digamos, el punto exacto de que necesita la escala humana, digamos, ¿sí? Hace una crítica al aumento constante de la escala de las ciudades, del gigantismo, de la producción, y cómo esto de alguna forma va llevando a la destrucción de la vida en el planeta. Y al revés, ¿cuál es la escala ideal donde el ser humano puede desarrollarse plenamente, donde puede lograr una conexión, una integración con la Tierra, con el entorno, con otros seres humanos, ¿sí? Y bueno, reflexionar sobre esto y sobre la belleza de esta escala humana, ¿no? Después se pueden encontrar reportajes hechos a McNiff, se pueden encontrar conferencias, ¿sí? En YouTube, por ejemplo. Así que hay material para ampliar su pensamiento. Así que bueno, hemos llegado a la última ya parte de la charla. Vamos a hacer un cierre, por ahí algún comentario adicional. Eh, Como habrán podido ver, eh, McNiff realmente fue un adelantado, ¿sí? Eh, en su época, cuando él comienza a desarrollar todas estas cuestiones, que no estaban tan desarrolladas como están ahora, ¿sí? Vuelvo a decir con algo que dije anteriormente, hoy día tenemos varias carreras universitarias que estudian todos estos temas, se ha desarrollado mucho el tema de la sustentabilidad, pero cuando él comienza con todo, cuando decide dar ese giro en su vida, y dedicarse a estas cuestiones, cuando él tenía una vida muy cómoda en la empresa Shell, donde le estaba yendo todo muy bien, donde tenía un futuro muy asegurado, muy tranquilo y seguramente muy bueno desde lo económico. Sin embargo, él decide entrar en estas cuestiones, cuestionar las teorías duras, clásicas, la opinión preponderante de la época, y encima proponer alternativas, ¿no? Y realizar estudios, viajar a otros países, convivir con comunidades latinoamericanas, emprender iniciativas bueno, para que puedan prosperar. Y bueno, incluso después, de más grande, incursionar en la política, ¿sí? Por ejemplo, con el movimiento ecologista en Chile. Eh, Todo esto, por supuesto, con el estudio de por detrás, bueno, como rector de la universidad, como profesor, como conferenciante, como escritor, ¿sí? Eh, Podemos repasar, bueno, algunas algunas cuestiones de su legado, ¿no? Este tema del desarrollo a escala humana, ¿sí? Cómo centrarse en lo cualitativo y no tanto en lo cuantitativo, ¿sí? Este tema de las necesidades humanas, ¿sí? Que se dan bueno, en todas las sociedades, cómo satisfacerlas. Eh,
esta crítica que hace, por ejemplo, al PBI, a la economía clásica, ¿sí? Cómo la economía clásica o ciertos indicadores como el PBI esconden o no muestran importantes problemas que tienen las sociedades. Eh, Después, todo lo que tiene que ver, bueno, como la crítica que hace también al neoliberalismo cuando se aplica en la práctica, o también la crítica que se hace al globalismo, ¿sí? Económico, también cuando se aplica en la práctica. Esta cuestión de empezar a pensar las sociedades a una escala humana, ¿sí? A una escala humana, donde realmente se pueda desatar, en el mejor sentido, todas las posibilidades humanas, eh, eh, realmente para un bienestar mucho mayor, ¿sí? Eh, Así que, bueno, después el aporte que hace, bueno, disciplinas como la economía ecológica que hoy día están mucho más desarrolladas, pero que cuando él comienza, básicamente se estaba formando ese tipo de disciplina. Eh, bueno, por supuesto, y bueno, recordar que muchas de las cosas que hoy vemos sobre desarrollo sostenible tuvieron su basamento en muchas de las cuestiones que él investigó, propuso, etcétera, ¿no? Y bueno, y por ahí también destaco, bueno, como decía, esto de animarse a pensar distinto, ¿sí? Y hacer cuestiones concretas sobre eso. Así que, básicamente, esto es lo que quería compartir con ustedes. Ojalá haya servido para que se cuestionen algunas cuestiones, algunos temas, para que por ahí investiguen un poco más. Eh, yo vuelvo a decir, es uno de mis autores de referencia, favoritos si se quiere, y bueno, y ojalá haya podido transmitir de la mejor manera posible, hacer un resumen de su pensamiento. Amigos, hasta el próximo video, les deseo lo mejor y ojalá nos veamos pronto. Amigos, hago este agregado solamente para pedirles que si les gustó este video, les gustó esta charla, lo que vimos, bueno, le pongan me gusta, lo compartan en sus redes sociales o lo envíen a sus contactos que pueda llegar a interesarles para difundir justamente la obra, el pensamiento de estos intelectuales, hombres de acción que solemos o que estoy comenzando a poner en este incipiente canal, pero básicamente para difundir la obra de ellos, que suelen ser pensadores que no están en los principales medios o que no forman parte de las corrientes principales de pensamiento, y sin embargo tienen tanto valor en lo que han pensado, en lo que han dicho, lo que han hecho, y bueno, poderle darle difusión, ¿sí? Son pensadores muy estimulantes, eh, que bueno, que marcan cosas que muchas veces están silenciadas, ocultas, ¿sí? O que se pierden en la cantidad de cuestiones que hay o por la imposición de otras corrientes de pensamiento dominantes, ¿sí? Entonces, poder darle visibilidad. Así que bueno, te pido solamente eso y bueno, nuevamente como te dije hace un ratito, nos vemos en el próximo video.